Nunca se imaginó que un solo día pudiera cambiar el rumbo de su vida para siempre. El mundo la veía como alguien común, casi invisible, pero nadie sabía la fuerza silenciosa que llevaba detrás de sus ojos tiernos. María vivía en un pequeño departamento en una parte de la ciudad donde la vida parecía moverse despacio, donde los vecinos se saludaban con un gesto o una sonrisa, y el sonido de los niños jugando en la calle era la banda sonora de cada tarde. Sus días eran sencillos. Trabajaba en una pequeña panadería, despertando antes del amanecer para amasar la masa y preparar bandejas de pan recién horneado. El trabajo era agotador, pero encontraba consuelo en su ritmo, en el aroma de los pasteles calientes, en las sonrisas de los clientes que no buscaban lujo, sino la calidez de su amabilidad. Cada centavo que ganaba se destinaba a mantener su pequeño mundo, pagar cuentas, comprar una comida modesta y, de vez en cuando, darse un pequeño gusto. Su vida era tranquila y predecible, pero llevaba un peso constante. María tenía sobrepeso, y en un mundo que celebraba la delgadez, se sentía invisible. La gente susurraba, miraba de reojo, y a veces se burlaba. Se había acostumbrado a ser ignorada, a responder con una sonrisa educada ante los comentarios crueles. Pero por las noches, cuando estaba sola en su pequeño departamento, la soledad se hacía sentir. Anhelaba no solo amor, sino alguien que la viera de verdad, que reconociera su valor más allá de las apariencias. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Daniel vivía una vida que muchos solo podían soñar. Era millonario, un hombre cuyo dinero y estatus abrían cualquier puerta. Pero su vida también estaba construida sobre arrogancia y juegos. Medía el poder en influencia y placer, y a menudo se entretenía con apuestas crueles que involucraban la vida de otras personas. Daniel creía que el dinero podía doblar el mundo a su voluntad, y todavía no había conocido a alguien capaz de desafiar esa idea. Una noche, en una fiesta lujosa llena de risas y copas que chocaban, Daniel hizo una apuesta temeraria con sus amigos. Afirmó que podía casarse con cualquier persona y que el mundo se inclinaría ante su poder. Uno de sus amigos sugirió a una mujer pobre, olvidada, de un barrio cercano. Daniel aceptó, no porque la admirara, sino porque quería probar un punto. La mujer elegida fue María. El arreglo fue impactante. Un hombre que lo tenía todo, casándose con una mujer que no tenía nada. Los amigos de Daniel se rieron, seguros de que ella se quebraría bajo el peso de la riqueza, el estatus y el juicio. María, ajena a la crueldad de la apuesta, aceptó el matrimonio por necesidad. Le ofrecía seguridad, la posibilidad de vivir sin preocuparse constantemente. Entró al matrimonio en silencio, llevando solo esperanza y dignidad. El día de la boda fue un espectáculo. María llevaba un vestido sencillo, sus manos nerviosas temblaban. Se sentía fuera de lugar entre los invitados deslumbrantes, las flores caras y las joyas brillantes. Los susurros la seguían a todas partes. Daniel, seguro de sí mismo y distante, desempeñaba su papel a la perfección, sonriendo para las cámaras, mientras sus ojos ocultaban una mezcla de diversión y desdén. Lo que ocurrió después recordó a todos que la bondad a menudo llega de manera silenciosa. Con el paso de los días, María enfrentó la dura realidad de su nueva vida. El personal de la casa la trataba como intrusa. Los amigos de Daniel se burlaban a sus espaldas. Las reuniones sociales eran un campo de batalla de juicios, y hasta el propio Daniel a veces la trataba como si fuera una pieza de juego. A pesar de eso, la fuerza silenciosa de María nunca flaqueó. Saludaba a todos con calidez, escuchaba y ofrecía pequeños gestos de cuidado que pasaban desapercibidos para la mayoría. Una taza de té perfectamente preparada, una nota amable dejada para un empleado, una sonrisa suave que parecía quedarse más tiempo del que debería. Daniel observaba en silencio, más de lo que él mismo se daba cuenta. Al principio, le parecía divertido. El contraste entre sus expectativas y la realidad de María lo entretenía. Pero poco a poco, comenzó a notar algo que no había previsto. María no estaba rota. Se movía con dignidad. Su risa, suave y genuina, tenía la capacidad de perforar el vacío de los grandes salones. Su bondad, aunque sutil,
hacía que la fría casa se sintiera más cálida. El efecto de sus acciones empezó de manera silenciosa. Una empleada que siempre estaba amargada y cansada se encontró sonriendo más. Un vecino que la había mirado con desconfianza comenzó a respetar su presencia. Incluso los amigos de Daniel, que habían venido a burlarse, empezaron a darse cuenta de lo absurdo que era medir el valor solo por la riqueza. La vida de María, vivida en pequeños actos de humanidad, estaba transformando lentamente el mundo a su alrededor. María misma no era consciente de los cambios sutiles. Se concentraba en las rutinas sencillas, en los pequeños consuelos que podía ofrecer y en mantener la gracia frente a las dificultades. Pero por dentro, sentía que algo estaba cambiando también. La soledad y el juicio que la habían pesado comenzaron a desaparecer, reemplazados por un sentido silencioso de propósito. Comprendió que su valor no estaba definido por la risa o la crueldad de otros. Empezó a entender que su vida, aunque pequeña ante los ojos del mundo, podía tener un significado enorme. Y Daniel, el hombre que había entrado al matrimonio para demostrar su dominio, se sintió desconcertado. La apuesta, que antes simbolizaba control, estaba perdiendo fuerza. Sentía un extraño tirón en el pecho cuando María sonreía al joven repartidor de la panadería, cuando enseñaba pacientemente a una empleada confundida o cuando ayudaba en silencio a un vecino mayor con las compras. Al principio no podía ponerle nombre, pero estaba aprendiendo que el dinero podía comprar influencia, pero no podía comprar el calor, la resiliencia ni la bondad que María irradiaba sin esfuerzo. Al final del primer capítulo de su vida compartida, una cosa estaba clara: los pequeños actos de bondad de María, su paciencia y su dignidad inquebrantable comenzaban a revelar grietas en la armadura de Daniel. La casa que antes resonaba con risas y excesos ahora se sentía diferente. Había una suavidad, un despertar que ningún dinero podía crear. Y aunque ninguno de los dos podía ver todavía el impacto completo, las semillas de la transformación ya habían sido sembradas en silencio. El mundo a su alrededor, medido en estatus, chismes y juicios, empezaba a reconocer que el verdadero valor a menudo se esconde en las vidas más ordinarias y olvidadas. La vida de María era prueba de que la bondad, aunque silenciosa y humilde, podía cambiarlo todo. Los días se convirtieron en semanas, y la vida dentro de la gran casa comenzó a cambiar de maneras que nadie había esperado. Daniel, antes tan confiado en su superioridad, se sorprendía observando a María con una mezcla de curiosidad e inquietud. Notaba cómo se movía por la casa con una gracia silenciosa, cómo recordaba los pequeños detalles de todos, desde el té favorito del jardinero hasta cómo le gustaban las mañanas al chófer. Cada pequeño gesto pasaba desapercibido para la mayoría, pero Daniel no podía evitar sentir su efecto. María, por su parte, continuaba su vida con sencillez. Seguía despertando temprano, preparando el desayuno para la casa y atendiendo las pequeñas rutinas que mantenían su mundo estable. Pero también comenzó a mirar más allá de los muros de la mansión. Visitaba la panadería donde había trabajado, dejando pan y dulces para el personal que la conocía antes de que la riqueza tocara su vida. Donaba discretamente a la comunidad, ayudaba a los vecinos a cargar bolsas pesadas y ofrecía un oído atento a quien lo necesitara. Cada acto era pequeño, casi invisible, pero cargaba un peso mucho mayor del que ella imaginaba. Los amigos de Daniel, que habían venido a ver cómo se desarrollaba la apuesta con diversión, ahora se encontraban desconcertados. La mujer que esperaban que se quebrara bajo el juicio prosperaba en silencio, trayendo calidez a una casa que había sido fría y arrogante. Incluso el personal empezó a suavizarse. La cocinera, antes impaciente y de mal genio, comenzó a seguir el ejemplo de María, aprendiendo paciencia y humildad. Los sirvientes más jóvenes empezaron a reflejar su bondad a su manera. La casa, que antes era un lugar de competencia y ego, se convirtió lentamente en un espacio de cuidado y conexión. Una tarde, Daniel se encontró a solas con María en el jardín. El aire era fresco, y las luces de la ciudad parpadeaban suavemente a lo lejos. La observó mientras cuidaba un pequeño parterre de flores, sus manos delicadas podando las plantas. Por un momento, la vio no como símbolo de una apuesta, no como una mujer que pensaba poder controlar, sino como un ser humano con profundidad,
coraje y calidez. Algo dentro de él cambió. Sintió un punzón de arrepentimiento por la forma en que la había tratado, por la apuesta, por la arrogancia que había guiado sus decisiones. Todo comenzó con un gesto sencillo. María vio a un joven pasante luchando por cargar una pila de papeles, y sin decir palabra, tomó la mitad, caminó a su lado y le ofreció palabras de aliento. Daniel lo vio y sintió un calor desconocido. No era algo llamativo ni dramático. Solo un pequeño acto de cuidado. Pero en ese instante, comenzó a comprender algo que nunca había considerado: la influencia sin empatía es vacía, la riqueza sin bondad es hueca. Durante los meses siguientes, la vida de Daniel cambió de maneras sutiles. Comenzó a relacionarse de forma distinta con quienes lo rodeaban. Dejó de burlarse, de intentar demostrar poder a través de la dominancia. Escuchaba más, observaba más, y poco a poco aprendió que la humildad podía pesar más que el orgullo. María nunca pidió cambios, nunca exigió atención. Su fuerza estaba en simplemente ser ella misma, vivir con dignidad y tratar a los demás con cuidado silencioso. Eso fue suficiente para transformar el mundo a su alrededor, incluyendo a Daniel. El efecto se expandió más allá de lo esperado. Los amigos de María, inspirados por su resiliencia, comenzaron a realizar sus propios pequeños actos de bondad. La panadería donde había trabajado empezó un programa para alimentar a familias necesitadas, motivados por sus donaciones. Incluso los vecinos, que al principio la habían juzgado, empezaron a valorar la compasión sobre las apariencias. La pequeña mansión, que había sido escenario de una apuesta y arrogancia, se convirtió en un símbolo de transformación, un lugar donde la dignidad humana se valoraba por encima de la riqueza. La relación entre Daniel y María evolucionó de manera natural. No fue repentina ni romántica como en las películas. Fue lenta, basada en comprensión, confianza y humanidad compartida. Daniel aprendió a admirar a María no por la apuesta en la que estuvo involucrada, sino por su coraje, paciencia y la forma en que enfrentaba el juicio sin amargura. María, a su vez, notó el cambio genuino en él, como había empezado a desprenderse de la arrogancia y abrazar la empatía. Lo que comenzó como un juego cruel se convirtió en una lección profunda para ambos. La vida de María enseñó a Daniel que el valor de una persona nunca se mide en dinero, apariencias o estatus. El verdadero valor se ve en la bondad, en la resiliencia, en la fuerza silenciosa para enfrentar el mundo con dignidad y compasión. Y para María, la experiencia confirmó que, sin importar la crueldad o el juicio de los demás, vivir de manera auténtica y con cuidado puede inspirar cambios mucho más allá de nuestro entorno inmediato. Cuando llegó el primer aniversario de su matrimonio, la casa había cambiado por completo. Las risas eran genuinas, las conversaciones llenas de calidez, y los pequeños actos de cuidado se habían vuelto normales. Los amigos de Daniel, que antes se burlaban, comenzaron a respetar a María de una forma que nunca habían respetado a nadie. Y el propio Daniel, antes ciego ante el vacío de su vida, descubrió un nuevo sentido de plenitud. En las tardes tranquilas, cuando la ciudad dormía y las luces emitían un suave resplandor, Daniel solía sentarse y observar a María cuidar las flores, preparar la comida para el personal o simplemente regalar una sonrisa a alguien necesitado. Ahora entendía que la riqueza nunca podría reemplazar el poder de un corazón bondadoso. María no solo lo había cambiado a él, sino a todos a su alrededor, demostrando que la compasión se extiende en silencio, toca profundo y deja una huella duradera. La vida rara vez trata sobre gestos grandiosos o revelaciones dramáticas. A veces, las transformaciones más profundas ocurren de manera pequeña, casi imperceptible. La vida de María era prueba de que la dignidad, la bondad y la fuerza silenciosa pueden vencer prejuicios, arrogancia y juicios. Ella enfrentó al mundo tal como la veía, soportó su crueldad y, al hacerlo, enseñó a todos a su alrededor lo que realmente significa ser humano. Y mientras la historia de sus vidas continuaba, una verdad permanecía clara: un solo acto de bondad, por pequeño que sea, puede expandirse por el mundo de maneras que no podemos imaginar. Puede sanar, inspirar y transformar vidas, incluso aquellas que jamás hubiéramos pensado que podrían cambiar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete.
porque la bondad merece ser compartida.